empezar, no soy particularmente religioso. Si me preguntaran si creo en Dios, probablemente me encogería de hombros, gruñiría un poco sobre mi indecisión y seguiría con mi día. Por supuesto, eso fue antes de anoche. Mis amigos son de los que les gustan las noches locas. Fiestas locas, esnifar un poco de coca, fumar un poco de email en el baño, quizás quedar con alguien y dejarme un mensaje en el móvil a las 10:10, quién sabe, diciéndome que, después de todo, no necesitan que los lleve. No digo que no me guste beber, sí, es solo que, las discotecas no son mi estilo. Pasar desapercibido en un pub, con una copa en la mano, escuchando la tele zumbando en el canal que algún desaliñado de atrás pidió a gritos, supongo que esa es mi idea de diversión. Así que cuando mis amigos me dicen que quieren salir de fiesta, les digo que sí. Me quedo esperando en la primera discoteca, compro una cerveza sin alcohol por si necesitan mi coche e intento fingir que me lo estoy pasando bien. Para cuando los veo frotándose con chicas, con chicos, cuando entablan conversación con alguien que sin duda podría ser camello, bueno, decido que ya no necesito mis servicios. No estamos muy lejos, el metro nocturno está a mi disposición y siempre puedo encontrar mi coche al día siguiente. Ahí es cuando salgo del club en busca de algo un poco más rústico. No es que sea difícil de encontrar, para nada. Me encontré bastante alterado en un bar llamado Rawhead Theater. No me gustaba mucho el nombre, pero las bebidas eran baratas y la mayoría de los asistentes parecían ser hombres de mediana edad que veían repeticiones de partidos de fútbol. Intenté fingir que no acababa de salir tambaleándome de una discoteca con un zumbido en los oídos. Me peiné hacia atrás, me guardé el teléfono y me dirigí a la barra. Tomé un whisky doble y me lo bebí de un trago. Que no estuviera en la discoteca no significaba que no pudiera pasarlo bien. Estuve un rato solo en la barra, mirando el móvil fingiendo que hacía algo mucho más impresionante de lo que realmente era. Estaba atento a los chicos en los sofás. De vez en cuando se ponían a hablar. Creo que el equipo de fútbol solo pasaba los mejores momentos, pero ellos estaban increíblemente dedicados a sus equipos. Tomé otro whisky y me desvanecí en el fondo. Claro, es común encontrar gente rezagada de los clubes. No tardó mucho en entrar unas mujeres con poca ropa, riendo, entre risas, señalando dónde querían sentarse. Vi entrar a un tipo con su amigo al hombro. Probablemente catatónico. Lo arrojó sobre uno de los sofás de cuero, impregnados de cerveza y tabaco, y le pidió 2 pintas de agua y todos los cacahuetes que tenía el bar. Los camareros parecían amargamente divertidos. Algunas chicas se tomaban selfies y compartían fotos con sus amigas que aún estaban en el club. Pidieron chupitos, preparándose para la siguiente etapa de la noche. Un par de tipos entraron con curry en bandejas para llevar. Vi a alguien comiendo una Big Mac en la mesa de afuera, a través de la ventana. Esta era una noche para jóvenes ebrios, y mi mente estaba lo suficientemente embocada por el whisky como para disfrutar de los personajes que podía observar pacíficamente sin interactuar con ellos. Eso fue hasta que alguien se sentó a mi lado. Parezco una chica con problemas con su padre. Era de estatura media, aunque no se notaba al instante porque apoyaba los brazos con fuerza contra la barra. Era delgada, con el pelo corto y de un rojo sorprendentemente brillante. Enmarcaba su rostro redondo, un rostro desfigurado por la sombra de ojos corrida, el lápiz labial corrido, diablos. Parecía que se le estaba derritiendo el maquillaje. Llevaba un rizo en el pelo, justo al lado de la frente. El lado borracho de mí realmente se sintió tentado a señalarlo. La chica estaba claramente borracha, y al mirar alrededor del bar, no pude identificar de dónde había salido. No pertenecía a la multitud que se tomaba selfies, no estaba con los chicos catatónicos. Esperaba por su seguridad que no estuviera con los hombres de mediana edad. Intenté mirar por la ventana, para ver si acaso algún grupo se perdía a una chica ebria de pelo brillante, pero no pude. La ventana se había empañado. Demasiado calor dentro, poco fuera. ¿Estás bien?, le pregunté. Me señaló con el dedo. Responde a mi pregunta, dijo arrastrando las palabras. La verdad es que no sabía qué decir. Me quedé mirándola con torpeza, intentando responderle con cara de desconcierto. Los labios de la chica se curvaron en una sonrisa de borracha. Resopló, tapándose la boca con una mano para ahogar la risa. Eso solo ayudó a deshacer su pintalabios. Sí, ya sabes, dijo, incorporándose un poco contra la barra. Tengo problemas con mi padre, quiero decir. Por si no era obvio. Hizo un gesto hacia sí misma. Hacia la ropa desordenada que debía de estar espectacular al salir de casa esa noche.
hacia las manchas que parecían comida vieja. El residuo pegajoso en el cuello y los hombros que, sin duda, era una bebida tirada. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me di cuenta de que su cabello se había enroscado alrededor de su cuello. Estaba pegajoso con esa misma sustancia. Estaba hecha un desastre. Me metí en un par de peleas, nada grave, dijo, encogiéndose de hombros. No empecé ninguna, claro, no suelo hacer eso. Pero mi padre, tu papá te hizo esto. Ella sonrió alegremente. En cierto modo. ¿Necesitas que llame a alguien? Ya tenía el teléfono en la mano. La chica parecía tener 20 y pocos años, pero eso no significaba que no pudiera estar sufriendo algún tipo de maltrato paterno. El único número que supe de entrada era Childrine, lo cual no era del todo apropiado. ¿La policía? Dios mío. ¿Iba a tener que lidiar con la policía esta noche? Mientras mis amigos se esnifaban coca a 2 casas de distancia. La chica me empujó la mano con firmeza. Ya negaba con la cabeza. No, me dijo. No quiero que llames a nadie. Su expresión cambió. No era la mirada sensual que había visto en muchas chicas de su estado. Era abierta, amplia y cautivadora. Quería algo de mí y me sentí obligado a dárselo. Quiero algo más. ¿Qué quieres?, le pregunté. Para contarte una historia, dijo la chica, antes de mirar hacia la barra, y para que me invites a una copa. El universo a veces es un rollo y me temo que creo que he perdido la cartera. Me rí. No conocía a esa chica, no tenía ni idea de dónde había salido. Mis noches solían ser para emborracharme cómodamente y asegurarme de que mis amigos no estuvieran muertos en una zanja al final. Estaba acostumbrado a que me ligaran de vez en cuando, pero incluso sentado en ese taburete con una copa en la mano, supe que esto no era así. Esta chica no tenía intención de meterse conmigo. Solo quería hablar. Supongo que estaba bien con eso. ¿Cuál es tu veneno?, le pregunté. Sus labios se curvaron. Appletini. El bar ofrecía una carta de cócteles muy limitada, pero por algún milagro pude pedirle un Appletini de la carta. Pedí una sidra para acompañarla, de repente demasiado consciente de lo que podía pasar esta noche. Sin pensarlo, le había dado aún más alcohol a esta desconocida borracha, y era evidente que la había pasado mal. Volvió una parte de mi antiguo instinto, el mismo instinto que me hacía enviar mensajes a mis amigos cada pocas horas para asegurarme de que no se habían ido a algún lugar peligroso fuera del club. Como nadie más que el camarero se enteraba de nuestra presencia en esos taburetes, me di cuenta de que de repente yo era responsable de esta desconocida tan borracha. La chica mimó su bebida, pasando el dedo delicadamente por el borde de la copa de martini húmeda. Esto me trae recuerdos, dijo amablemente. Me miró de repente, con sus ojos verdes desorbitados. ¿Sabes cómo se llamaba esto originalmente? Sonrió con suficiencia antes de que pudiera responder. Martini de nuez de Adán. Resoplé. Sí, creo que ya lo había oído antes. Claro, no era una manzana en realidad, continuó, volviendo la mirada a su vaso. Los textos tradujeron mal esa parte, sobre todo porque ya no tienen una palabra para ella. La fruta era increíblemente exótica y, para ser sincera, no existe en este mundo. Solo el Edén. Rió con aire soñador. Y el Edén desapareció hace mucho tiempo. La miré fijamente. ¿Estás bien? Fue más sincero que la última vez que le pregunté. Sobre todo porque empezaba a sentir un pequeño nudo en el estómago. Claro, dijo la chica con una amplia sonrisa. ¿Por qué sigues preguntando? Quiero decir, tartamudeé, simplemente, ahora, no lo tomes a mal ni nada, pero, ¿te ves como si alguien me hubiera derramado su bebida encima?, preguntó la chica. Como si alguien me hubiera tirado su kebab en el vestido y otro tipo desagradable me hubiera tirado su pescado con patatas fritas. Como si me hubieran golpeado, abofeteado un poco y me hubieran dejado en la cuneta para que me encontraran las ratas. Me sostuvo la mirada un buen rato antes de sonreír. Sí, algo así. ¿Por qué harían eso?, pregunté. ¿Por qué no?, replicó la chica. La gente no es tan buena y el alcohol la empeora. Se encogió de hombros. A veces la mejora. Más agradable, un poco más relajada, pero sobre todo molesta y un poco apestosa. La miré, la vi beber de un trago. Irradiaba la inteligencia necesaria para comprender la ironía de sus palabras, pero no le importó ni se disculpó. La chica me miró de nuevo. Me invitaste a un trago. Ahora puedes escuchar mi historia. Asentí sin decir palabra. Sonrió, señalando al camarero y luego a su bebida. El camarero ya le estaba preparando otra.
Eden, dijo la chica, repitiendo su parloteo anterior como si acabara de salir de su boca. Siempre creen que es culpa mía, ¿sabes? La razón por la que echaron a Adán y Eva de su perfecto paraíso nudista. Me lanzó una mirada cómplice. Solo en el Edén puedes sentarte en el césped desnudo sin que te claven una piña en la entrepierna. Parpadeé. Lo siento, dije. No te entiendo. Lo siento, dijo la chica. Mi historia no tendrá sentido sin una buena presentación. Extendió la mano. Hola. Me llamo Lucifer, le guiñó un ojo. Pero puedes llamarme Lucky. Sientes un calor incómodo que te recorre las venas cuando entras en modo de lucha o huida. La adrenalina te recorre la sangre y lo único que quieres es levantarte e irte. Lo supera todo. Muchas cosas cobraron sentido cuando la chica me dijo su nombre. Para empezar, que estaba loca. Tenía que estarlo. Parecía que la habían atacado 4 veces en una sola noche y, hasta ese momento, no había sabido cómo era posible. Tras el maquillaje derretido y la ropa sucia, era bastante atractiva y su actitud no parecía maliciosa ni grosera. ¿Y si hubiera estado diciendo que era el diablo? Eso provoca una reacción. De repente, me sentí mirando su muñeca, bajando hacia sus tobillos. ¿Llevaba algún tipo de esposas de una de esas instituciones mentales? ¿Se había escapado del hospital después de un golpe fuerte en la cabeza? ¿Acaso estaba sucediendo algo de esto? Realmente tendría que llamar a la policía. Sé lo que estás pensando, dijo la chica, Lucky. Piensas que estoy loca, que tienes que largarte de aquí. Quizás incluso pienses que soy agresiva. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Estaría aquí contigo, bebiendo a pletinis si lo estuviera? Preguntó ella, pestañeando. ¿Te verías como te ves si no lo fueras? Respondí. Ella sonrió, brindando con su nueva copa. Touché. Sin pensarlo, choqué mi sidra contra él. Entonces fruncí el ceño. Ella rió entre dientes, acercándose. Hagamos una pequeña apuesta, dijo. Déjame contarte mi historia y, si me crees cuando termine, no puedes andar por ahí intentando que me encierren en algún sitio. La miré fijamente. Si acabara creyéndote, ¿por qué haría eso? Ella sonrió con suficiencia, bebiendo un sorbo. Te sorprendería lo que hace la gente cuando cree que eres el diablo. ¿Y haces esto a menudo? Pregunté. ¿Decirle a la gente que eres Satanás? Resopló en su bebida. No tan a menudo como debería. Pero ha sido un día duro y una vida larguísima. Me gustaría charlar un rato, si te parece bien. Le pedí al camarero otro whisky con la mano. Los ojos de la chica brillaban con humor. No estaba necesariamente atrapado con ella, pero una parte de mí no quería irme sin escuchar primero lo que tenía que decir. Además, al final, no podía dejar a una chica loca vagando sola por Londres de noche. Entonces, dije, dándole un trago a mi bebida. Eden. Lucky se rió. Adán y Eva. Continué. ¿Dices que es cierto? Dios creó a 2 humanos y todos descendemos de ellos. Dios creó 2 prototipos, corrigió Lucky levantando el dedo. Mi padre creó ángeles como sus soldaditos de juguete, pero no logró crear nada parecido a él. Después de nosotros, llegó su siguiente gran proyecto y pasó cada hora de su existencia trabajando arduamente en sus 2 prototipos. Les dio una utopía perfecta para vivir, pero quería ponerlos a prueba. Quería saber si tenían libre albedrío. ¿Y lo hicieron? El rostro de Lucky se agrió. No. Mi padre jamás se atrevió a llegar tan lejos. Los tentó con la idea de un conocimiento que escapaba a su comprensión y les dijo exactamente cómo podían hacer lo suyo. Pero ser capaces de crear un ser que pudiera ir en contra de su ley. Ay, mi padre es un ser muy controlador. Tenía miedo de desatar esa habilidad en ellos. Lucky era muy inflexible en sus delirios, eso me quedó claro. Hablaba de su padre con tal desagrado que empecé a sentir lástima por ella. Solo alguien que había sido muy herido tendría el descaro de ofender al mismísimo Dios. ¿Y qué? Le pregunté, alimentando su delirio. ¿Fuiste tú quien los tentó en el jardín? ¿El diablo ha sido una niña todo este tiempo? Sonrió. Me dedico a esto. Luego me miró, arqueando una ceja. Toda la humanidad cree que la tentación vino en forma de serpiente. Le quitaron las piernas como castigo por atraer a Eva hacia el fruto prohibido. Rió, con una risa corta y fuerte. Las serpientes nunca tuvieron piernas y no fue pecado tentar a esos pobres prototipos a hacer lo que hicieron después. Tenía los hombros muy tensos al tomar el siguiente sorbo, pero sus ojos estaban llenos de alegría. Parecía emocionada de contarme esto. Yo era la hija predilecta, mi padre me amaba y me adoraba.
Me nombró la portadora de luz, estuve a su lado durante la creación de esta tierra. Durante la creación de la humanidad, frunció los labios y golpeó su vaso vacío contra la mesa. El camarero, con entusiasmo, se dispuso a preparar otro. Mi padre no se atrevió a ir más allá, así que me pidió que caminara entre los prototipos y los tentara yo misma. Para despertar su deseo por el poder prohibido que él había insinuado. ¿Estás diciendo que Dios quería que supiéramos estas cosas? Le pregunté con escepticismo. Digo que Dios temía su propio poder y ansiaba desesperadamente compartir lo que sabía con la creación que había creado. Bien y mal, izquierda y derecha, todo eso. Lucky se encogió de hombros. ¿Conoces la historia de Prometeo? La miré con el ceño fruncido. Griego, ¿verdad? Dicen que robó el fuego de los dioses o algo así. Para ayudar, el whisky me estaba nublando un poco las cosas y me costaba seguir el rumbo. Lucky sonrió. Correcto, dijo, interrumpiendo mi intento. Prometeo robó el fuego a los dioses para asegurar el progreso de la humanidad. Descubrirás que cada cultura tiene una idea de dónde obtuvieron los humanos su capacidad de evolucionar, de avanzar, de crear. Dios fue el creador y quiso darle esa capacidad a sus prototipos. Yo se la di al tentar a Eva a comer la fruta. Se encogió de hombros impasible. Ahora el mundo me ve como el mal supremo. Si lo que dices es verdad, dije lentamente, entonces Dios debe ser como nosotros. Los labios de Lucky se tensaron en una sonrisa feroz. Mi padre es muy egocéntrico. Puede que planeara crearlos a su imagen, pero al final solo logró moldear sus mentes a la suya. Les dio autonomía, la capacidad de pensar por sí mismos. Sus ángeles fueron sus soldados y yo fui su más fiel. Hasta ese día. ¿Los ángeles no tienen libre albedrío? No, dijo Lucky, no lo son. ¿Y qué pasa con el diablo? No sé por qué de repente me sentí tan intrigado, pero escuchar ideales religiosos de alguien que creía haberlos vivido fue posiblemente una de las cosas más interesantes que me había pasado. Puede que de niño solo fuera a la iglesia para complacer a mis padres, pero de repente volví a comprender la idea. Una parte de mí era consciente de ello y temía el resultado, pero estaba lo suficientemente borracho como para que no me importara en ese momento. El diablo tiene voluntad propia, dijo Lucky, inclinando su copa hacia mí con una silenciosa apreciación. Al guiar a Eva hasta el árbol, algo despertó en mí ese día y me di cuenta de lo que me había estado perdiendo. Justo lo que mis hermanos y hermanas se habían perdido. Seguíamos obedientemente a nuestro padre por la sencilla razón de que él era nuestro creador, pero una vez que me dieron libre albedrío, me di cuenta de lo pomposo y arrogante que se había vuelto. En un momento solitario y apasionado, decidió crear sus pequeños prototipos humanos, solo para comprender muy pronto lo que significaría darles su libre albedrío. No podría controlarlos, dije. Lucky asintió. Exactamente. Y después, se dio cuenta aún más rápido de que ya no podía controlarme. Así que te envió al infierno. Lucky casi se atraganta con su bebida. Sonrió alrededor de su vaso. No nos adelantemos. Me tranquilicé un poco, enderezándome en mi asiento. De repente, la gente del bar se quedó tan callada a mi alrededor que ya no me importaba lo que dijeran ni los personajes que representaban. El único personaje que me importaba era Lucky. Intenté explicarles a mis hermanos lo que había sucedido en el Edén y lo que me había sucedido por inercia, pero no me escucharon. No entendían el libre albedrío, ¿cómo iban a hacerlo? Solo lo sabía porque me lo habían dado por error. En ese momento, ni siquiera sabía que tenía libre albedrío, solo que de repente fui consciente de todos los defectos de mi padre. Mis hermanos no podían ver esos defectos, así que pensaron que de repente me había vuelto cruel y que estaba abandonando a nuestro padre al exponerlo como una farsa del gobernante que todos creíamos que era. Lucky suspiró profundamente. Adán, Eva y todas las creaciones que vinieron después fueron expulsados de la pequeña y perfecta utopía de mi padre. Ahora que lo sabían, mi padre estaba aterrorizado por lo que había hecho. Y después de lo que me pasó, pude reconocer su terror y comprender la soledad que sintió, la cual lo llevó a usarme en primer lugar. Los ojos de Lucky estaban entrecerrados. Su tristeza era casi palpable. Pensé que querría pasar aún más tiempo conmigo que antes. Después de todo, éramos más parecidos que cualquiera de sus otros hijos. Pero se volvió distante, callado. Jugaba con sus pequeños humanos de vez en cuando, pero sobre todo los condenaba. Los culpaba de su debilidad. Sonrió débilmente. Me culpaba a mí. La historia de Lucky se estaba convirtiendo cada vez más en la de una niña con un padre distante y algo abusivo.
Había conocido a muchos niños con antecedentes como los suyos, y ahora empezaba a temer cuánto de su historia tenía raíces en la realidad. Había oído que era más fácil hundirse en la fantasía cuando se había sufrido abuso, y me preguntaba si esa era la razón de su historia. Su desesperación por compartirla conmigo, una completa y total desconocida. Respeté su apuesta. Me gustara o no, me sentí obligado a dejar que me contara toda su historia antes de intentar juzgarla o desentrañarla. Me quedé en silencio, dejándola recuperarse mientras jugaba con lo que le quedaba de bebida. «Quedó claro», dijo Lucky tras una larga pausa, «que ya no pertenecía a mi lugar. No podía seguir el plan de mi padre porque veía que él ya no lo tenía. Mis hermanos se negaron a entrar en razón y, finalmente, me encontré con muchos de ellos, encabezados por mi padre. Me contó todo lo que temía, me dijo que ya no pertenecía a mi lugar. Ya no era un ángel. Ya no era su portadora de luz. Su Lucifer. Era una mutación de su voluntad. Y así me arrancó de la gracia». Y caí. Un largo silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido cuando el camarero nos sirvió 2 bebidas nuevas. Lucky bebió la suya reflexivamente. Yo no toqué la mía. «Me temo», dijo Lucky en voz baja, «que esta es la parte que generalmente hace que la gente quiera golpearme en la cara». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué tu papá te echó?». Hice una pausa, intentando aferrarme a su metáfora. «¿Que te metió en el infierno?». Lucky rió con tristeza. «Ah, humanos. Mi padre les dio su forma de pensar y de mirarlos». Negó con la cabeza. «No, no porque me haya metido en el infierno». «Entonces, ¿por qué?». «Caí a la tierra», dijo Lucky. «Mi padre me dio el dominio del único lugar donde creía que encajaría. Los humanos tenían libre albedrío, y yo también. ¿Cómo dice el dicho? Una pareja hecha en el cielo». Resopló con tristeza. «Claro, eso no es del todo cierto, ¿verdad?». Cuando caí, me enfrenté a una humanidad muy diferente a los pequeños prototipos de mi padre. Su tono había cambiado. Había una agresividad detrás de sus palabras que empezó a inquietarme de nuevo. Vi emperadores y reyes, gobiernos e iglesias. Vi corporaciones que se proclamaban gobernantes, presidentes y dictadores imponentes. Y observé cómo la humanidad luchaba y perdía, y finalmente, solo por fin, se rindió por completo. Ya no podían resistir la codicia y el control que se les imponía. Había demasiado que cambiar, y los humanos pronto se dieron cuenta de que no eran tan libres como creían. Claro, viven con la ilusión de tener vidas libres, pero la mayoría simplemente no las tienen. Chasqueó la lengua. Llegué a detestarles a todos. Luego tomó otro trago de su bebida. «Entiendo lo que quieres decir», dije, dejando que mi mirada, por primera vez desde que la conocí, recorriera a los demás en el bar. A las chicas jugando con sus teléfonos, a los chicos intentando desesperadamente despejarse, a los hombres absortos con su partido de fútbol en la tele. Todos llevábamos vidas muy diferentes, y todos estábamos allí para emborracharnos, para perdernos en el entretenimiento. No era la primera vez que me preguntaba de qué nos estábamos escondiendo al hacer esto. Y supe entonces que no era la única persona que lo pensaba. «Se esconden tras el alcohol y las malas decisiones y fingen tener libre albedrío», dijo Lucky, agitando la mano por la habitación. Nadie nos prestó atención. Es cierto, mi padre les dio la voluntad para tomar esas decisiones, pero la desperdician. El libre albedrío que yo les di a todos ustedes, el libre albedrío que me fue otorgado por un error retorcido, y ustedes se burlan de él. Seguimos a líderes insensatos sin cuestionarlos, acatamos leyes hechas hace siglos que ya no tienen sentido. Hacéis esto porque habéis renunciado a la oportunidad de seguir vuestra propia voluntad, no la de los demás. Pero no somos todos, ¿verdad?, le pregunté, intentando, por alguna razón, defender a nuestra especie de la joven loca. Porque lo ves en las noticias todo el tiempo, ¿verdad? La gente se alza, protestamos. La gente puede marcar la diferencia. Lucky rió con amargura, mordisqueando el borde de su vaso. ¿En serio?, dijo. ¿Puedes sentarte aquí y decir que no todo es malo por culpa de los pocos que se niegan a conformarse? ¿Esos a quienes llamas tus rebeldes? ¿Lo compensan todo? Sonrió alrededor de su vaso. Según esa lógica, yo soy la mayor rebelde de todas. ¿Se espera que compense todos tus lamentables errores? Según tu lógica, dije, deberías castigarlo, ¿no? Si de eso se trata esta metáfora. Me reí, no pude evitarlo. Tomé un sorbo de mi bebida. ¿Toda esta historia es solo para que me digas que crees que todos vamos al infierno? Si es así, creo que entiendo por qué la gente quiere golpearte.
Lucky no dijo ni una palabra. Simplemente me observaba. Me resultaba desconcertante que alguien como ella me observara así, con una inteligencia que superaba cualquier cosa que hubiera visto a medianoche en un bar de mala muerte. La borrachera en sus ojos ya no estaba presente, su rostro no estaba sonrojado como antes y ni siquiera su maquillaje podía representar el desastre que vi cuando apareció por primera vez en el taburete a mi lado. Era como si estuviera viendo a otra persona. Y tuve miedo. Repasemos lo que has dicho, dijo Lucky despacio, articulando bien. No arrastraba las palabras. ¿Había arrastrado las palabras antes? ¿Crees que te voy a decir que la humanidad se irá al infierno porque te niegas a usar el don que te di? Sus uñas se clavaron en la barra. Puede que mi padre me guiara, pero yo pagué por sus errores. Soy la responsable de tu voluntad ante los ojos de tu especie, pero eso nunca fue cierto. Tú eres responsable de lo que haces aquí, no yo. Frunció los labios y golpeó la barra mientras un camarero le llenaba la bebida. Dime, ¿recuerdas que mencioné el infierno en algún momento de mi relato, o solo fuiste tú? Abrí la boca para responder, pero algo vaciló. Me temblaron los labios y los cerré de golpe. Lucky sonrió, tomando un sorbo. Pensé que no. Apartó la mirada, recorriendo la habitación con pereza. Lo que dije es algo que sí se menciona en tus escrituras. Mi padre me dio el dominio de la tierra. Un lugar lleno de libre albedrío. Libre albedrío que se desperdicia. Su labio se torció. Los humanos pecan todo el tiempo. No por mi culpa, ni por el mal ni por mi dominio sobre este lugar. La verdad es que no muevo un dedo. No lo hago, porque no le veo el sentido. Toman decisiones terribles y siguen a líderes sin sentido, hacen cosas malas y arruinan su tierra. Los ojos de Lucky se iluminaron. ¿Sabes cuánto sufrimiento hay en todo el planeta ahora mismo? ¿Cuántas personas mueren de enfermedades que podrían haberse curado fácilmente, pero que no se curan por el egoísmo de la humanidad? ¿Sabes cuántos niños sufren abusos, violaciones y matrimonios forzados? ¿Cuántas personas se han visto obligadas a convertirse en soldados en guerra sin sentido? ¿Cuántos humanos han matado por ideales en los que no creen? Me quedé en silencio. No había nada que decir. Las palabras de Lucky eran insoportablemente sinceras y cada frase me cortaba como una cuchilla. Sentí frío, náuseas y miedo. Guerra, hambruna, peste y muerte, todo esto está presente y no tiene nada que ver conmigo ni con ninguna deidad. Todo está aquí por ti. No por tu libre albedrío, sino por tu incapacidad para usarlo. Lucky me sonrió, una sonrisa tan fría y antinatural que sentí que debía volver corriendo. Pero me quedé donde estaba, paralizada hasta los huesos, porque quería escuchar lo que tenía que decir. Porque lo necesitaba. Y aquí está el truco, dijo Lucky. Porque esta es la parte que realmente enfurece a la gente lo suficiente como para patearme. Me guiñó un ojo. El infierno no es lo que sucede después de morir. El infierno está aquí, ahora mismo. En algún lugar de las muchas escrituras, se cruzaron algunas palabras y la gente empezó a pensar que el infierno era un castigo después de morir. La verdad es que el infierno es la tierra. Mi tierra. Dios me dio este lugar para que haga con él lo que quiera y yo, me niego a hacer nada. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, porque de repente estaba muy desesperada. Exactamente lo que piensas, dijo Lucky, brindando con su copa. No le correspondí, y ella rió. Un sonido ligero y etéreo. Tenía tantos planes para su especie. Quería que disfrutáramos juntos de nuestro libre albedrío, crear un lugar libre de la crueldad y el poder que mi padre irradiaba sobre los ángeles, sus primogénitos. Quería crear una verdadera utopía. Por desgracia, ustedes, los humanos, simplemente no quieren eso. Se encogió de hombros. Mi padre me envió aquí abajo pensando que me había convertido en una de ustedes. Lo único que he aprendido es que les dio mucho más de su imagen de lo que jamás pretendió. Dije. Esto ya no tiene gracia. Claro que no tiene gracia, dijo Lucky, sonriendo aún más para demostrar su enfermiza ironía. Los humanos se castigan a sí mismos quedándose de brazos cruzados. Han creado su propio infierno y, ¿saben qué es peor? ¿Qué es peor en última instancia? Algunos de ustedes son tan ciegos que creen que su vida es celestial. No esperó a que le preguntara qué quería decir, simplemente se lanzó. Los ricos y poderosos, aquellos en puestos que roban a los demás, disfrutan de la buena vida, es muy cierto. Luego mueren y no van al infierno. Regresan aquí, a la tierra. ¿Qué es el infierno? Inclinó la cabeza. ¿Me sigues? Y reencarnación, dijo Lucky rápidamente, casi ronroneando.
Un pequeño truco para asegurar que sus almas se queden aquí para siempre. De vez en cuando, algunos prueban la buena vida, y eso les basta para creer que este es un verdadero punto medio. Que no viven el infierno todos los días. Luego, mueren. Mueren por un momento y luego están en el cuerpo de alguien que enfrenta las realidades del infierno. Pero, claro, nunca recuerdan el tiempo que pasaron en una vida mejor. Una parte de ustedes solo tiene esa pizca de esperanza. Eso es todo. La esperanza les hace pensar que todo puede mejorar. Golpeó su bebida con tanta fuerza contra la barra que se hizo añicos. No hice nada, ni siquiera cuando me cubrí las manos con trozos de vidrio. Solo pude mirarla, con una opresión en el pecho que me oprimía el alma. Nadie más en el bar importaba en ese momento, pero claro, eso era lo que había estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Ninguno de ellos notó la escena. Estaban absortos en sus propias realidades, sus propios infiernos. El camarero no limpió el desastre. El vaso quedó allí, con los restos de las palabras de Lucky esparcidos en una masa impasible sobre la superficie de madera veteada. Esto nunca mejora, espetó Lucky. Están atrapados en un círculo vicioso y, hasta que no hagan algo al respecto, nunca serán libres. Ninguno de ustedes. Y yo no haré nada para detenerlo. ¿Cómo? Pregunté. No sé cuándo empecé a ver a la chica frente a mí como algo más que una chica. Pero con una debilidad que amenazaba con destrozarme, miré fijamente a la criatura de pelo brillante frente a mí y vi algo más que una humana de 20 y pocos años. Vi más que una chica sufriendo abusos por parte de su padre. Vi a un ángel caído. Vi a un ser con cicatrices tan profundas que existían más allá de este reino de la visión. Vi a algo que jamás podría plasmar en palabras, por mucho que viviera. ¿Cómo cambiamos esto? Supliqué. Pero Lucky no me respondió. No la culpé. La culpa se echa con tanta frecuencia, y supe entonces que estaba harta. Harta de que la culparan por nuestros errores. Así que cambié de táctica. ¿Por qué yo? Fue una pregunta honesta y creo que en el fondo, Lucifer respetaba esa honestidad. Por eso dijo, cuando me vieron por primera vez, temieron por mi seguridad. Cuando les dije que era el diablo, quisieron encerrarme, pero aún así, lo hicieron porque temían por mí y no por ustedes mismos. No quisieron hacerme daño, ni siquiera cuando les dije quién era y de lo que podía ser capaz para cambiar sus lamentables vidas. Eres una buena persona, pero me temo que eso no significa nada si no tienen la voluntad de hacer nada al respecto. Me sonrió con compasión. El diablo, mostrando compasión por la humana sentada frente a ella en la barra. Fue surrealista y, por unos instantes de profunda tristeza, pensé que estaba muerta. No había otra manera de explicar lo que veía, con quién hablaba. Lo que acababa de oír. ¿Qué se supone que debo hacer? Lucky me tendió la mano. Me la puso en el hombro. Su mano era fría y cálida a la vez, y sentí que me hervía la sangre allí donde sus dedos me rozaban la piel. Y yo lo sabía. Compartir una historia como esta no es fácil. Demonios, puede que sea lo más difícil que he hecho en mi vida. Menos mal que no existe el infierno, ¿no? La realidad es simple. El mundo es un desastre porque nos negamos a cambiar nada. El mismísimo diablo anda entre nosotros y anhela desesperadamente mejorar nuestras vidas, pero no lo hará. No lo hará porque nosotros no lo haremos. Tenemos que demostrarle nuestra voluntad antes de que ella esté dispuesta a hacer algo por sí misma. Tenemos que ser buenos unos con otros, para ayudarnos a todos a ser libres. Claro, Lucifer me dijo una última cosa antes de irse del bar. Algo que se me quedará grabado hasta que este cuerpo no sea más que podredumbre en la tierra. Puedes contárselo a todos, pero mírame bien. Esta noche les he dicho a otros 5 humanos lo mismo que a ti, y esta fue su reacción. Me han hecho daño, me han quemado, me han tirado comida y bebida. Los humanos temen a su libre albedrío y les resulta mucho más fácil herir que reconocer sus propias deficiencias. Solo serás libre cuando dejes de verte como mi padre se ve. Así que eso es lo que les dejo. Lucifer ganó su apuesta esa noche y la dejé salir. Y te ruego que hagas lo mismo. Si el diablo se te acerca una noche, escucha lo que tiene que decirte y escucha lo que he podido contarte de nuestro encuentro. El diablo es real y no quiere torturarnos. No, eso lo podemos hacer perfectamente por nuestra cuenta.